Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Respiren hondo, tomen asiento y prepárense, porque la noticia que tengo hoy es de esas que caen como un balde de agua helada sobre nuestras ilusiones más profundas, una confirmación que muchos temían pero que nadie quería verbalizar hasta que los hechos nos han golpeado de frente y sin anestesia. Hoy no estamos aquí para alimentar falsas esperanzas, ni para dorar la píldora sobre lo que está sucediendo en el corazón de nuestro galán favorito, porque la realidad ha hablado, y lo ha hecho con una contundencia brutal que no deja lugar a dudas. La fantasía de ver a Can Yaman y Sarah Bluma reunidos bajo las luces de la víspera de Año Nuevo, brindando con champán y mirándose a los ojos con esa complicidad que una vez nos hizo soñar, se ha desmoronado por completo, cayendo pedazo a pedazo ante la confirmación de la nueva ruta del actor turco. Si tenías, aunque sea una mínima chispa de esperanza, esa pequeña voz en tu cabeza que te decía, quizás, tal vez, el destino los una vez más antes de que el reloj marque las 12. Lamento ser yo quien te diga que debes apagar esa voz ahora mismo, porque Can Yaman ha decidido poner miles de kilómetros de por medio, eligiendo el lujo, el desierto y los rascacielos de Dubái, para recibir el 2026, lejos, muy lejos de cualquier recuerdo que lo ate a Sarah. Hablemos claro sobre lo que esto significa, porque no es simplemente un viaje de vacaciones, es una declaración de intenciones, un mensaje cifrado pero gritado a los cuatro vientos que dice, he pasado página. Durante semanas, los foros de fans y las redes sociales han sido un hervidero de teorías conspirativas románticas, donde cada movimiento, cada me gusta y cada silencio se interpretaba como una señal de que el amor no había muerto del todo. Pero la realidad del mundo del espectáculo es a veces mucho más fría y pragmática de lo que nuestras almas telenoveleras quisieran admitir. La elección de Dubái no es casualidad. Es el epicentro del lujo y la distracción, un lugar donde el brillo del oro y la majestuosidad del Burj Khalifa sirven para eclipsar cualquier sombra de nostalgia, y es allí donde Can ha decidido reinventarse y entrar al nuevo año con una energía completamente renovada, dejando atrás los fantasmas de una relación que, aunque intensa, ya es parte de los libros de historia de su vida. Y aquí es donde entramos en el terreno más doloroso pero necesario de analizar, la situación con Sarah Bluma. Sé que muchos de ustedes se aferran al hecho de que ambos todavía se siguen en Instagram, viendo en ese pequeño botón de siguiendo un hilo invisible que los mantiene unidos, como si ese acto digital fuera la prueba de que el fuego aún arde bajo las cenizas. Pero, queridos amigos, tenemos que ser realistas y entender los códigos modernos de las relaciones públicas y la madurez emocional. Seguirse en redes sociales hoy en día no es sinónimo de amor, ni siquiera de amistad cercana, a veces es simplemente un acto de diplomacia, un no hay rencores, pero tampoco hay futuro. O incluso una estrategia, para no alimentar a la prensa con titulares sobre bloqueos y eliminaciones que solo generarían más drama innecesario. Ese seguimiento mutuo en Instagram es, tristemente, el último vestigio de lo que fueron, un monumento virtual a una historia que ya no tiene presente ni futuro físico. Es como dejar la puerta entreabierta en una casa vacía donde ya nadie vive. La ruptura es definitiva, y cuando digo definitiva, me refiero a ese tipo de final donde ya no quedan puntos suspensivos, sino un punto final marcado con tinta indeleble. Las fuentes cercanas, los movimientos geográficos y la actitud de ambos protagonistas nos gritan que el capítulo está cerrado y sellado con lacre. Sarah sigue su camino, brillando con su propia luz, enfocada en sus proyectos y su vida, mientras que Can ha optado por un cambio de escenario radical para estas fechas tan señaladas, lo cual es el indicador psicológico más fuerte de que no busca reencuentros, sino nuevas experiencias. Imaginen por un momento lo que significa pasar el año nuevo en Dubái. Es una atmósfera de fiesta desenfrenada, de posibilidades infinitas, de caras nuevas y de un ambiente cosmopolita que invita a todo menos a la melancolía por un examor. Can Yaman no está yendo allí para llorar por los rincones ni para mirar el teléfono esperando un mensaje de medianoche de Sarah que nunca llegará. Está yendo para celebrar su éxito, su libertad y su futuro,
rodeado probablemente de nuevas amistades, y quién sabe si de nuevas ilusiones que pronto ocuparán los titulares que hoy estamos escribiendo. Es duro aceptarlo, lo sé, porque nos enamoramos de la idea de ellos dos juntos, de la estética perfecta que formaban y de la narrativa de pasión que nos vendieron, voluntaria o involuntariamente, pero el trabajo del fan también es saber cuándo soltar y cuándo apoyar a su ídolo en las nuevas etapas. Aferrarse a la idea de que donde hubo fuego, cenizas quedan, en este caso específico, solo nos llevará a la frustración, porque las cenizas han sido barridas por el viento del desierto de los Emiratos Árabes. Esta decisión de viajar a Dubái es el corte quirúrgico que necesitábamos ver para entender que no habrá sorpresas de última hora, no habrá fotos borrosas de paparazzis captándolos en una cena secreta en Estambul o Madrid, ni habrá dedicatorias ambiguas en las historias de Instagram. La distancia física que habrá entre Khan y Sara este fin de año es la metáfora perfecta de la distancia emocional que ya existe entre sus corazones. Por supuesto, las redes sociales seguirán ardiendo, y habrá quienes analicen cada foto que Khan suba desde Dubái buscando algún mensaje oculto dirigido a ella, o quienes miren las publicaciones de Sara buscando tristeza en sus ojos, pero eso es solo el eco de nuestro propio deseo como espectadores. La verdad cruda es que son dos profesionales exitosos que han tomado caminos divergentes, y aunque el respeto mutuo pueda existir y por eso se sigan en redes, la pasión romántica se ha extinguido. Khan Yaman está listo para conquistar el 2026 como un hombre soltero, libre y enfocado en su carrera internacional, y Dubái es simplemente el primer escenario de esta nueva temporada de su vida. Así que, queridos suscriptores, es hora de que nosotros también pasemos página junto con él, dejemos de buscar fantasmas donde solo hay recuerdos y nos preparemos para ver qué nuevas aventuras, y quizás qué nuevos amores, le esperan al turco más famoso del mundo bajo el cielo estrellado del desierto. La historia con Sara Bluma fue hermosa mientras duró, tuvo sus altos y bajos, nos dio mucho de qué hablar, pero como todas las grandes series, ha llegado a su episodio final, y no habrá temporada 2. Quizás en el fondo sea lo mejor para ambos. Verle forzando una situación que ya no daba más de si hubiera sido mucho más doloroso para nosotros que esta despedida. Ahora toca verle brillar en solitario, con esa sonrisa que nos conquista, disfrutando del lujo dubaití sin ataduras. Estaremos muy atentos a cada story y cada movimiento en esta Nochevieja, porque algo me dice que Khan no pasará desapercibido entre los rascacielos. El 2026 empieza fuerte, y nosotros seremos testigos de primera fila de su renacer. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.